capítulo 17, versículos del 1 al 9. Lo puede encontrar en la página 1242. Se está utilizando la Biblia negra que proveemos en la iglesia, tanto en español como en inglés, para su conveniencia. Le voy a pedir encarecidamente a aquellos que les sea posible que estemos en pie, en reverencia al Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que en este día en que celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesús, escuchemos con atención esta lectura, con oídos que quieren escuchar y recibir algo de parte de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta, y allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Mis amados, esto es palabra de Dios. Pueden sentarse. Quisiéramos invitar a los niños. ¿Yes? A los niños van a pasar a la parte de atrás con nuestra hermana Yaricer, nuestra hermana Alicia, que van a estar compartiendo enseñanza con ellos. Oiga, muchos de ustedes han recibido en este día una invitación para este próximo sábado, una reunión que tenemos del equipo de trabajo de educación cristiana por nuestra niñez. Si usted recibió esa invitación, por favor responda a él. Estamos buscando maneras de seguir fortaleciendo nuestro ministerio con la niñez de nuestra iglesia. Vamos a dar una oportunidad a los niños a que lleguen atrás. Oiga, si usted necesita a free translation from Spanish into English, this is the time. Just raise your hand and somebody will get translation for you so that you can hear and understand the message in this morning. Oiga, dígale a la persona que está a su lado: levántate y no tengas miedo. Levántate y no tengas miedo. ¿Saben? Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de cosas que nos atemorizan. Yo no sé ustedes, pero yo creo que esa es la realidad. Vivimos en un mundo que está lleno de cosas, de situaciones, de circunstancias que nos atemorizan. Está la situación económica que está afectando el país y a nuestra región. Está el desempleo que afecta la vida de tantas familias. Están los cambios súbitos en la sociedad. Hay enfermedades, hay guerras, hay conflictos sociales en países vecinos. Oiga, hoy nosotros despertamos ante la realidad de una crisis internacional en Rusia contra Ucrania. Vivimos en un mundo que nos da razones para vivir atemorizados. Miren, estas son tan solo algunas de las situaciones que tienen a mucha gente viviendo con los pelos de punta. Y ante estas situaciones que atentan con robarnos la paz, que atentan con robarnos el gozo,
nosotros como cristianos, tal vez nuestro primer instinto, quisiera yo pensar que nuestro primer instinto es refugiarnos en nuestra fe en Cristo para encontrar alivio a nuestro temor. Oye, porque muy bien lo dice la palabra de Dios en la Biblia, en el Salmo 91, en el versículo 12, que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Dijo el salmista, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Aleluya. En un mundo lleno de circunstancias que nos atemorizan, qué bueno es poder declarar, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Quién dice amén? Amén. Oiga, repita conmigo, tú eres Dios, mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Oiga, hace sentido, ¿verdad? Decir eso. Y proclamar y declarar la protección de Dios en nuestra vida cuando tenemos miedo ante los problemas de la vida. Oiga, nos refugiamos en el Señor. Oiga, pero yo en esta mañana le voy a hacer una pregunta, le voy a tirar una curvita. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta vida cuando lo que nos produce miedo, cuando lo que nos produce temor es resultado de algo que Dios está haciendo en nuestra vida? Porque cuando hay problemas en el mundo, nos refugiamos en Dios. Pero ¿qué cuando sentimos miedo ante lo que Dios mismo está haciendo? Mire, nos da miedo también. No importa de dónde venga, nos da miedo, mis amados. Oiga, el pasaje que nosotros escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo nos lleva a considerar un momento glorioso en la vida de Jesús, la transfiguración, un momento que la iglesia cristiana está celebrando hoy a nivel mundial, ese momento donde Jesucristo reveló su identidad divina a estos tres discípulos en la intimidad. Jesús, ya cuando se acercaba la hora final de su ministerio aquí en la tierra y ya su muerte en la cruz era algo inminente, dice la palabra que Él invitó a 3 de sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a que subieran con Él a una montaña alta en la región. Como nos dice la Biblia y escuchamos, cuando ellos llegaron a la cima de la montaña, Jesús se transfiguró delante de estos 3 discípulos, mis amados, y les mostró su gloria divina. Oiga, póngase en ese lugar por un momento. Que usted esté caminando con Jesús y que de repente el Señor le muestre toda su gloria y su majestad. Miren, nos dice Mateo que el rostro de Jesús resplandeció como lo hace el sol, aleluya, y que su ropa se tornó blanca como la luz. Miren, lo que estos 3 discípulos presenciaron, fue algo que nada los hubiera podido preparar para eso. Porque lo que ellos estaban presenciando, mis amados, no era como nada que ellos antes hubieran vivido. Jesús se estaba transfigurando delante de ellos, estaba revelándoles su naturaleza divina. Miren, ellos sabían que Jesús era un hombre muy especial. El mismo Pedro, que estaba ahí tan solo 6 días antes, había declarado que Jesús era el Cristo. Ellos le habían visto hacer milagros y retar las leyes naturales. Oiga, pero lo que estaba ocurriendo en ese lugar era algo diferente. Aquí no se trataba de una revelación de lo que Jesús podía hacer. Aquí se trataba de una revelación de quién Jesús era. Jesús se estaba revelando en toda su majestad a estos 3 hombres. Jesús
les mostró la esencia de su identidad como Dios. Y por un instante les dio a probar un poquito de su gloria y de lo que sería el reino de Dios. Mire, como si esto no fuera suficiente, Mateo nos añade que junto a Jesús de repente en ese momento subliminal, oiga, también se presentaron Moisés y Elías, dos figuras centrales en la historia y en el pueblo judío. Moisés, el dador de la ley, y Elías, el profeta mayor. Oiga, esto estaba complicado. No solamente estos tres hombres estaban viendo a Jesús transformándose delante de ellos, sino también le acompañaban dos personas que eran muy especiales e importantes en su tradición como pueblo. Y que al estar junto a Jesús validaban quién Jesús era. Mire, nos dice la palabra que el pobre Pedro, confundido, lo más seguro, y no entendiendo lo que estaba pasando, en su ignorancia y en su inocencia espiritual, le preguntó a Jesús si quería que ellos prepararan un lugar para que estas tres personas pudieran quedarse. Y nos dice Mateo que cuando todavía Pedro estaba hablándole a Jesús, de repente lo arropó una nube de luz, de la cual salió una voz que les dijo a los tres discípulos: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Oye, la reacción de los pobres tres discípulos no se hizo esperar. Nos dice Mateo que ellos, postrados sobre su rostro, se aterrorizaron. Oye, esta palabra, cuando usted la traduce del griego, no está hablando de reverencia, está hablando de miedo. Ante la voz de Dios y ante la revelación de la divinidad de Cristo, estos tres discípulos sintieron miedo. Ante, mis amados, la voz divina, ante lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, ellos se aterrorizaron. Oiga, ¿no les ha pasado eso a usted alguna vez? Que Dios le muestra un poco más de su gloria, que Dios le revela más claramente la esencia de su santidad y de su majestad. ¿No les ha pasado que están en la presencia de Dios y esa presencia les estremece? O que Dios les dice que algo hace algo que los confunde. Oye, y ante el misterio de lo que Dios está haciendo, nosotros también sentimos miedo. No reverencia, no asombro, nos da miedo. Yo no sé ustedes, pero yo les confieso que a mí me ha pasado. Que han habido momentos en mi vida y en mi jornada de fe, mis amados, donde la grandeza de Dios, de su presencia, de su palabra, de su hacer por medio del Espíritu Santo, es tal que yo me derrumbo y me desmorono frente a su majestad. Oiga, y en mi fragilidad humana, al igual que estos tres discípulos, yo me aterrorizo y me da miedo. Yo no me voy a esconder. Me ha pasado a mí también. Miren, hay veces cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, que me lleno de ansiedad. Aun cuando sé que es Dios el que está haciendo. ¿Usted escuchó eso? Hay veces que cuando no entiendo lo que Dios está haciendo, me lleno de ansiedad, aun cuando sé que Dios es el que está haciendo. Han habido ocasiones donde Dios me ha llamado a cosas nuevas. Oye, yo inseguro de poder hacer lo que Él me está pidiendo, me invade el temor. Oiga, pero no estamos solos. Es a muchos a quienes le ha pasado esto. Mire, le pasó a Moisés frente a la zarza ardiente, ante el llamado del Señor para que libertara al pueblo de manos de Faraón.
Le pasó a Elías, que en un momento sintió deseo de morir al no poder entender lo que Dios estaba haciendo en su vida. Le pasó a David que aún siendo el ungido de Dios para ser el rey de Israel, se encontró perseguido por sus enemigos. Le pasó al profeta Isaías, que ante la santidad de Dios, dice la palabra, se sintió inmundo. Le pasó a José y a María cuando el ángel les anunció el nacimiento de Jesús. Le pasó a los discípulos en el monte Herón cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. Y nos pasa a nosotros también. Ante la gloria de Dios, de su presencia, de lo que Él hace, muchas veces sentimos miedo. Entonces la pregunta persiste: ¿qué hacemos cuando lo que nos produce miedo o temor es resultado de algo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Mis amados, confiamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos temor, cuando sentimos confusión, cuando sentimos ansiedad ante lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros confiamos. ¿Alguien dice amén? Amén. Oiga, dígame más fuerte si lo cree. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Mire, confiamos primeramente que el Dios que estuvo con Moisés, que el Dios que estuvo con Elías, con David, con Isaías, con María, con José, oye, que ha caminado con su pueblo a través de todas las generaciones, es el mismo Dios que está y siempre estará con nosotros. Confiamos. Confiamos sabiendo, como declaró el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Confiamos sabiendo, como declaró el apóstol Pablo en Romanos, mis amados, que el propósito de Dios para nuestras vidas es bueno, es perfecto y para bendición. Cuando no entendemos, cuando nos da temor, cuando nos duele lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aún en medio de nuestra debilidad, porque todo lo podemos en Cristo, seguimos adelante. Porque sabemos que el Señor renueva nuestras fuerzas. Aleluya. Confiamos. Confiamos sabiendo que a nosotros no se nos ha dado un espíritu de temor. No. Sino que la palabra declara que nos ha sido dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, la garantía de la presencia de Cristo en nosotros. Oiga, esa presencia que nos enseña y que nos muestra el camino hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Confiamos, sabiendo que, como dijo el profeta Jeremías, que los planes de Dios para sus hijos y sus hijas son planes de bienestar, de esperanza y de futuro. Pero sobre todas las cosas, cuando nos invade el temor, cuando nos invade el miedo, la duda, la ansiedad en medio de lo que Dios está haciendo, confiamos, sabiendo, mis amados, que en medio de nuestros temores, todavía hoy Jesús se acerca a nosotros como se acercó a esos 3 hombres. Jesús todavía se acerca como lo hizo con sus discípulos en el monte Herón. Jesús todavía nos toca, pueblo, y con voz amorosa nos dice: levántense y no tengan miedo. ¿Tú escuchas a Jesús que está hablando en tu vida? Yo lo escucho hablando en mi vida. Yo lo escucho diciéndome: Héctor, levántate y no tengas miedo. Yo lo escucho hablando a tu vida y diciéndole a Oasis: Oasis, levántate, no tengas
miedo. Mis amados, todavía hoy Jesús se acerca para recordarnos que no estamos solos en nuestro caminar de fe, aleluya. Todavía hoy Jesús nos toca para sanar nuestras heridas y renovar nuestras fuerzas, aleluya. Y todavía hoy Dios, por medio del Espíritu Santo, nos habla para proveernos dirección y para renovar nuestra esperanza en Él, solamente en Él y nada más que en Él. Los discípulos sintieron que alguien les tocó. Dice la palabra que cuando ellos levantaron su mirada, solamente vieron a Jesús. Aleluya. Solamente vieron a Jesús. Ya Moisés no podría hacer nada por ellos. Ya Elías no podría hacer nada por ellos. Solamente el toque de Jesús, aleluya, se llevaría el temor, se llevaría el miedo y les daría la fortaleza para ellos enfrentarse a lo que vendría, aleluya, y para luego ser testigos al mundo del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Yo escucho al Señor diciéndonos: levántense y no tengan miedo. Soy yo el que está haciendo, dice el Señor. Pueblo, si hoy hay temor en tu vida, ya sea por lo que Dios está haciendo, por las circunstancias que puedas estar viviendo, ¿qué tal si en esta tarde le permites a Jesús que se acerque a ti? ¿Qué tal si le permites en este día al Señor que te toque? ¿Qué tal si le permites al Señor que abra tus oídos para que puedas escuchar sus palabras de amor y de esperanza que te dicen: levántate, no tengas miedo, yo estoy contigo? Gloria a Dios. ¿Qué tal si cuando escuchas al Señor proclamar esta palabra de amor y de esperanza a ti, alzas tu mirada, como lo hicieron estos 3 hombres, confiando que a quien verás hablando, ministrando a tu vida, no será el pastor, no será un hermanito, una hermanita, no será la circunstancia, no serán los problemas los que estarán hablándote o diciéndote cuando tú levantes tu mirada y creas y confíes en el Señor. A quien verás será a Jesús. Levántense y no tengan miedo. Termino compartiendo unas palabras de alabanzas al Señor, según las encontramos en la Biblia, en el libro de Judas, ese libro que nadie lee. Libro de Judas, en el capítulo 1, versículos 24 y 25. Y al recordar en esta tarde que en medio de su hacer el Señor nos levanta y quita nuestro temor, yo declaro, como declaró el apóstol y dijo, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigamos y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante de todos los siglos, ahora y por siempre. Amén. Amén. Tómale la mano a alguien que tenga cerca. Alguien se acercó a ti. Alguien te tocó. Y alguien te va a hablar de parte de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: levántate y no tengas miedo. Que no tengas miedo. Levántate y no tengas miedo.